Y pues bienvenidos a este espacio de la reunión de capítulo de Costa Rica. Según lo que habíamos acordado en la reunión del 13 de julio que tuvimos, pues Dama y Erika iban como a estar a cargo de esta reunión del día de hoy. Entonces quería como por comenzar, no sé si todo el mundo se conoce, creo que es Jeremy y Manuel, ¿cierto? ¿Están juntos? Sí. Listo. Entonces, si querían comenzar como algo que saben de la ley de autonomía, como algo que les parece muy importante de la ley de autonomía. ¿Quién quiere empezar? Damaris empieza dictatorialmente. Yo creo que Erika es quien debe empezar porque es realmente, digamos, cuando uno se devuelve en la historia, todo empieza con Erika. Todos los Con caminos su conducen a Erika. Exacto, exacto. Bueno, lo que yo quisiera decir es que, bueno, la ley de autonomía es el resultado de un esfuerzo para tratar de encontrar alternativas que permitieran la eliminación de las figuras discriminatorias contra las personas con discapacidad que suprimían por completo su capacidad jurídica y su capacidad de actuar, y que además pretendía dar apoyos para el ejercicio de una vida independiente y con autonomía. Y digo que es el resultado porque no es lo que queríamos. Yo creo que eso hay que dejarlo súper claro. No es lo que queríamos, y además también quisiera decir que más allá de esto también hay un reglamento que tampoco es el que necesariamente se quisiera, y peor que esto hay un protocolo que se inventó el Poder Judicial que no creemos del todo, digamos, y que no sabemos de dónde lo sacaron, pero por eso digo que la ley de autonomía es el mejor esfuerzo que pudimos hacer para tratar de tener algo que nos ayudara a avanzar hacia los objetivos principalmente plasmados en el artículo 12 de la Convención, y que por lo menos sí nos permitió eliminar la curatela, la insania y la interdicción de la normativa procesal civil y de la procesal de familia, que tampoco va a estar en el nuevo procesal de familia, y eliminar la curatela del Código de Familia. Entonces, bueno, eso es Gracias, todo lo Erika. que eso significa, digamos, es la ley de autonomía en todas sus dimensiones, pero quisiera más bien escuchar qué es lo que han logrado conocer ustedes de la ley, ¿verdad? Desde la aprehensión de cada uno y cada una, para que también pensemos en qué es lo que nos toca de frente, ¿verdad? Entonces, básicamente, eso sería lo que quisiera comentar. Gracias, Erika. Sigamos con Francini. No sé si me escuchas, Francini. Entonces vamos para el otro lado. ¿Dama? Sí, bueno, en realidad yo creo que es importante, así como lo planteaba Erika, en un principio se pensó, al igual que en muchos países de Latinoamérica, sobre todo en ese artículo que tiene que ver con la curatela, ¿verdad? Con la capacidad jurídica, con ese reconocimiento del ejercicio de la capacidad jurídica, pero luego las cosas en el país se fueron dando de manera que en esta ley se lograron conjuntar dos artículos, lo que tiene que ver con la capacidad jurídica y con la asistencia personal. En principio nos pareció divino y yo creo que, bueno, que fue un gran logro hacerlo de manera conjunta. Nos tomó muchísimo tiempo este proceso, pero también es cierto que ya sobre la marcha, ya con la ley, a la hora de la implementación, nos damos cuenta de que hay algunos cables ahí sin amarrar, de que quedan como algunas inconsistencias y que alguna gente pues lo que ha hecho es como sustituir unas cosas por otras, qué sé yo, un poco lo que hablaba Erika. De pronto los jueces, sí, ya no existe la figura del curador, pero igual me nombran a la misma persona que antes tenía la curatela como el garante de la capacidad jurídica. Y como los demás no tienen claridad en cuál es el papel de esta persona, igual le toman el parecer
a la persona que está haciendo el apoyo para la capacidad jurídica sin considerar lo que la persona con discapacidad quiere. O sea, al final de cuentas, como que cambiamos el nombre en algunos espacios, pero no pasamos de ahí. Y eso es más preocupante todavía. Y en el caso de la asistencia personal, esta figura, este servicio de asistencia personal lo cubre el Estado costarricense, pero para quienes tienen una condición de pobreza y de pobreza extrema, lo cual está muy bien porque más del 45% de nuestra población cabe dentro de esto. Pero a la hora de calificar para este servicio, realmente no solamente tenés que estar vos en esa condición, sino toda la gente alrededor tuyo. Y de pronto puede ser que vos tengas un hermano, no sé, que sea docente, por decir algo, pero que igual no te aporta en la economía familiar tuya, ¿verdad? O sea, el asunto es que el servicio se está quedando para muy poca gente y para la autonomía se requiere muchísima gente más lo está requiriendo. Entonces nos quedamos como para un muy grupúsculo realmente este servicio. Yo creo que, digamos, son como de las cosas de esta ley que tenemos que revisar y sobre todo a la hora de la práctica, de implementarlo. No sé, Erika, si quisieras agregar algo más. Sí quería decir que además hay todo un cuestionamiento que tal vez no todo el mundo se ha dado cuenta a este servicio de pago completo por parte del Estado. Como que hay mucha gente, digamos, ahora como que el tema de los apoyos y los cuidados y todo ese rollo se ha vuelto como tema del momento en todas partes, ¿verdad? Obviamente mucho liderado por el tema de los derechos de las mujeres voy a apagar, es que ya me abrió en dos partes esto, voy a cerrarlo aquí y lo voy a abrir en la compu. Dice Wendy que ella está conectada desde el enlace con Francini, entonces ahí la tenemos. Ok, ¿me escuchan? Sí. Sí. Que hay como que este servicio de asistencia personal a nivel internacional casi nunca se da completamente sufragado por el Estado, sino que hay sistemas de copago o modalidad de yo le doy una parte de todas las horas que usted necesita. Acá lo que hemos tenido es que se le paga completamente el tiempo que requiere de asistencia a las personas. Y hay una presión impresionante, así que ustedes no se pueden imaginar, a nivel estatal para que se modifique la ley y que exista solamente el copago para ver si logran cubrir a un mayor número de personas. Entonces, también para que lo tengan en el escenario, porque no es una iniciativa que venga ni de las organizaciones, ni obviamente, ¿verdad? Ni del CONAPDIS, pero hay como todo un entorno ahí de por qué pagan todo, por qué el CONAPDIS paga todo, que tienen que ser copago, que hay que cubrir más personas, ¿verdad? Obviamente esto es de la lógica de los que los recursos son limitados y que las necesidades son infinitas y toda la lógica esa, de que uno sabe que es cierto, pero digamos que ya medio ayudar a alguien dejando o descubrir las necesidades de unos tampoco puede ser la solución, pero quería nada más decirles que está eso por ahí, ¿verdad? Que la ley en sí, yo siento, compañeros y compañeras, es vulnerable. Es vulnerable siempre, ¿verdad? Porque todo el mundo le quiere ver qué está bien y qué está mal y qué no funciona. Entonces, yo siempre creo que aunque la ley tenga debilidades importantes, entrar a revisar o a querer mejorar la ley como tal es un riesgo muy grande en este momento y que nosotros deberíamos enfocar todas nuestras energías en hacer que la ley funcione tal como nos la imaginábamos, pero sin cambiar la ley, sino todo lo demás que podamos cambiar, ¿verdad? Porque sí es una cosa que a uno le preocupa muchísimo, que todo el mundo está diciendo que la ley entre para ver qué quitan. Entonces, nada más para dejarles eso ahí en el escenario. Sí, nos puede salir más caro el caldo que los huevos, dice el dicho popular. Exacto. Gracias, Y Dama. yo no creo que sea en este momento que sea delicado, Sí. sino siempre. Mildred, ¿quieres compartir una cosa que sabes o que te parece importante de la ley de autonomía? Sí, claro.
Pero me escucho lejos, ¿verdad? Te escuchamos muy lejos, sí. A ver si. ¿Ahora? Mejor. Ok. A ver, sí, a mí me preocupa, bueno, primero sí, me alegra muchísimo este gran paso que se dio en Costa Rica, ¿verdad? Porque por lo menos ya podemos hablar desde esa perspectiva de capacidad jurídica y no de tutor y curador como muchas, como muchas personas pasaron en ese entonces. Entonces me alegra mucho que Costa Rica haya dado este gran paso. Ahora bien, me preocupa la falta de información que hay para las familias. Damaris decía ahora, sí, digamos, en la ley, todas las personas que eran curadores pasaron a ser garantes. También esta figura del garante me confunde a mí un poco porque, digamos, viéndolo a nivel internacional, solo Costa Rica tiene la figura del garante. Entonces, me preocupa un poco en el sentido de que las familias creen que la función que tenían como curadores ahora las tienen como garante. Me preocupa también que no haya, no sé cómo estará el proceso de fiscalización, digamos, a nivel nacional. Y, por ejemplo, digamos, uno en el papel de activista, cuando lleva el tema de capacidad jurídica a organizaciones con discapacidad psicosocial o intelectual, las familias brincan, las mamás brincan. De hecho, me preocupa aún más porque acaba de promulgarse una ley, la ley de autismo en Costa Rica, y yo siento que no, o sea, no tomaron en cuenta el tema de la capacidad jurídica al crear los hogares de respiro y hogares de acogida. Pero no se toca que ya estos muchachos, o sea, si va a haber hogares de acogida por parte de las organizaciones, va a haber un contrato de por medio. Entonces, es esa representación eterna que a veces tienen las familias para con sus hijos, y el proceso de autonomía no lo estamos trabajando del todo, ¿verdad? También pienso que muchos profesionales no van más allá, digamos, en el ámbito del Poder Judicial. Me preocupa, digamos, que no tomen en cuenta, por ejemplo, los temas de cuando la persona está en coma, los internamientos involuntarios. O sea, esto da para muchísimo. No se han cuestionado eso, las decisiones anticipadas, como les digo, cuando estén en coma. Los internamientos involuntarios en los hospitales psiquiátricos no conocen de la ley, tan es así que a veces ellos dicen que siguen enviando los papeles al juzgado de familia. El tema de los notarios, vieras que en Costa Rica me preocupa mucho porque las personas que no pueden o las personas de escasos recursos o algo, pues siguen yendo al juzgado y todo, pero las personas que pueden hacer el trámite a través de un notario, ¿cómo lo estarán manejando los notarios acá en Costa Rica el tema? Yo sé que la ley no hablaba de los notarios, no hablaba de eso, entonces me queda como un poco. Y luego por eso yo pienso que la ley deberíamos de estudiarla primero bien acá. Tenemos como que masticarla, verla bien en Costa Rica, porque también me preocupa que una de las reformas que se hizo del artículo del Código Procesal Civil, que se ordenaba al Departamento de Medicina Legal del OIJ, que emitieran un dictamen integral de la condición de la persona con discapacidad. Y una de las cosas era que hablaran de las habilidades, la capacidad y las aptitudes de la persona con discapacidad. Pero el dictamen lo tienen que emitir en no mayor de un mes. Pero resulta que para emitir ese dictamen, la persona no va a tener los apoyos que requiere. Entonces, uno ve como que queda como en el enfoque de la situación, o sea, se basa en una opinión médica al final, porque la persona que va al dictamen y no va a contar con los apoyos, que generalmente aquí
no se están dando los apoyos para la manifestación de la voluntad de la persona. Y ese es uno de los puntos más graves. No se están tomando los apoyos para la manifestación de la voluntad y los jueces no están tomando eso en cuenta. Me parece, o sea, los jueces creo que trabajan con el apoyo que la familia lleve, no con el que la persona requiere para que verdaderamente manifieste su voluntad. Gracias. Muchísimas gracias, Mildred, y bienvenido, Alberto. Andrea, creo que hay que sumarle a tu pregunta qué conocen de la ley y el reglamento. A mí me parece fundamental, porque es que si nos quedamos solo con la ley, yo quisiera saber, digamos, también cómo estamos con esa otra parte para que también podamos referirnos. Vale, listo. Voy a seguir con Jeremy. Y Alberto, estamos como respondiendo. Hola, Nidia, bienvenida. Hola, buenos días a todos. ¿Cómo están? Por acá Manuel. Saludos y abrazos a todos. Hay algo que quizá aparte, en general, incluyendo la ley de autonomía y otras leyes, hay algo que me preocupa y que tengo la duda, no entiendo, me genera confusión, y es el hecho de que a pesar de que ya existan leyes, como por ejemplo la convención, se pongan leyes encima, ¿verdad? Se pongan como capas de leyes, ¿verdad? Ahorita hablando de la ley de autismo, hay otra ley que se ha propuesto, que es la ley de autonomía, Buenos días, la disculpe. ley de salud mental, Manuel, ¿verdad? Manuel, disculpe, buenos días. Sí, tranquila. Hola, Hola, Nidia, Nidia. buenos días. Gracias. Solo estaba saludando. Adelante, Manuel. Ok. Sí, digámosle, por ejemplo, la ley de salud mental que se está queriendo proponer, digámosle, si se escribe una nueva ley y se pasa, se acepta y no se toma en cuenta leyes que ya están vigentes, como la convención, ¿verdad? Que ya habla ya es clara en el sentido de la autonomía de la persona, en el sentido de que es una persona, pues que ama con derechos a pesar de su discapacidad, y luego surgen leyes más recientes que vuelven a lo mismo. Entonces me queda la duda de cómo es que se saltan esas leyes así a voluntad, ¿verdad? Y cómo incluso, digámosle, incluso es que aunque esté una ley, pues se le empiezan o sea, la ley está ahí para que se cumpla, ¿no? Pero ya después empiezan a salir detractores y demás. Yo recuerdo haber hecho un pronunciamiento junto con la Redesfera de un documento que se vea que salió en Estados Unidos de parte de no sé, la Asociación de Psiquiatría de allá, que hablaba del título decía Salvando la Convención de sí misma, y hablaba en contra del artículo 12. Yo recuerdo haber visto ese artículo que había salido, y muy deprimente, ¿verdad? Las cosas que se decían, ¿verdad? Muy enfoque paternalista en lo que decía ese psiquiatra. Y entonces me pregunto yo, ¿cómo es que las leyes constantemente están como en eso, ¿verdad? De que están como siendo atacadas, o que uno no sabe si después si la ley está y después vaya a dejar de estar. Bueno, no sé suficiente sobre eso, no sé suficiente de leyes, pero sí me genera ese malestar constante de que constantemente las leyes son atacadas y así. Sí, pero bueno, le voy a dar pase a Jeremy. Gracias, Manuel. Sí, adelante, Jeremy. Bueno, buenos días a todas, a todos. Erika, Mildred, a todos por allá. Un abrazote, los quiero mucho, como siempre. Bueno, de mi parte, bueno, se podrían decir muchas cosas. Tengo para decir, yo como persona con discapacidad psicosocial he sido parte de toda esta tragedia. Yo no sé a quién llamar psicóticos, y a los médicos o a lo que me han dicho de mí en un diagnóstico médico, ¿verdad? Pero sí se ejercen muchas fuerzas, ¿verdad? Muchas energías en ese sentido. La ley tiene que siempre
siempre tiene que buscar ser, tener esa sustancia o esa esencia desde la persona, ¿verdad? Desde el sujeto, no desde de la planificación médica. Muchas veces la planificación médica lleva a sugerir formalidades que muchas veces no se derivan de la humanidad de la persona, sino del buscar y esa parte de radical, ¿verdad? De quitar, y no se trata de eso, no se trata de abordar. Jeremy, Cuando- se corta un poquito tu voz, entonces si pudieras repetir la Vamos última a apagar frase, por el favor. video. Bueno, sí, puede ser. Entiendo Ok. que varios de ustedes están con temas de conexión el día de hoy. Sí, ok. Decía eh, que, digamos, que es importante vernos a nosotros más allá de digamos, ¿de qué? De una función o de un proceso de etimología, ¿verdad? Etimológico, no sé cómo se le puede llamar a eso. Pero sí, buscar como ese pronunciamiento de parte de los médicos como, o de las leyes, más allá de la generación de fórmulas que quieran generar un cambio a partir de la medicina o de estructuraciones de carácter, no sé, de carácter de leyes que vienen de alguna forma, de alguna manera, a entorpecer muchas cosas, porque cuando se planean leyes, muchas veces esas leyes buscan una lucha sin fin, como ese círculo, ¿verdad? Como esa espiral que muchas veces es conveniente para muchas personas, pero que no busca buscar un cambio para nosotros, ¿verdad? Las leyes siempre establecen mociones y establecen muchos aspectos y circunstancias que derivan a buscar siempre como esa forma paralela y esa forma de discusión que muchas veces genera otra ley y que genera otro diálogo. Cuando las cosas se segregan y buscan esas partiduras, cuando hay partiduras, cuando hay segmentación de las cosas, es importante siempre como ver que los polos es uno solo, o sea, que cuando se bifocalizan, digamos, es importante siempre ver que es una sola estructura, pero si la vemos constituida por ambas, ¿verdad? Como ver las dos cosas al mismo tiempo, no vamos a llegar a tener una idea clara de las cosas. Las leyes es importante para mí. Bueno, yo estoy hablando en lo personal, ¿verdad? Yo no sé, yo no conozco mucho de leyes, no sé mucho sobre estas cosas, pero sí me gustaría que nosotros como personas con discapacidad psicosocial y como personas que hemos sentido el viento del látigo de esas formas de trato, ¿verdad? En un hospital psiquiátrico, pues que fuera como que hubiera como eh, esa transformación a partir de la transparencia de, de, de- de discusiones en una ley, ¿verdad? O un reglamento. Buscar un reglamento es toda una anticipación eh, de buenas pro y pre eh, eh, formulaciones que nos pueden hacer daño, nos pueden hacer bien. Entonces es importante como tener
Esa participación. Exacto, sí. Entonces, Gracias, eso es lo que... Jeremy. Sí. Gracias. Quisiera pasarle la palabra a Nidia y digamos como que ya ustedes han empezado a poner sobre la mesa algunas de las cosas frente a lo que saben y consideran que es importante saber de la ley y su reglamento. Si quieren, seguimos con Nidia, Alberto y Wendy para que cuenten como algo que les parece muy importante de la ley de autonomía o de su reglamento o algo que conocen, que tienen conocimiento en este momento, para luego entrar como a la conversación de ustedes como capítulo, por dónde quieren comenzar y ahí ya pasarle la conversación, pues la discusión a Damaris y a Erika, que en la reunión pasada acordaron como ser quienes lideraran esta reunión del día de hoy. Entonces, Nidia, adelante. Buenos días. Bueno, considero que debemos de realizar más leyes que nos amparen en todas las condiciones con discapacidad de cada persona. No solamente la psicosocial, sino que todos, porque hasta las personas no videntes y sordas tienen mucha dificultad con esto de esta ley, porque no los amparan a ellos, ya que dicen que ellos tienen solo una discapacidad sensoromotrices, ya no dije nada, se me fue. Bueno, que es a nivel de los sentidos, y entonces ellos no necesitan ese tipo de ayudas. Entonces ellos, en el caso he conocido varios que hicieron un grupo para poder solicitar un asistente personal, ¿verdad? Para la ayuda en el desenvolverse en el trabajo, y se les ha sido negada, ya que dicen que estarían contratando otro especialista, y así lo ven, que es otro especialista y no es un asistente que le ayude a decir que si los chicos se están riendo o se están saltando o brincando mientras que él da la clase o ella da la clase. Igual que para la persona sorda, ¿verdad? Saber si alguien le está hablando y no sabe cómo comunicarse con él, el asistente le pueda brindar esa ayuda. Entonces no se ha tomado como mucho en cuenta también esas dos discapacidades, ¿verdad? Siento yo. Gracias, Nidia. Sigamos entonces con Alberto. ¿Una cosa que sabes o consideras importante discutir sobre la ley de autonomía y su reglamento? Hola, hola, perfecto, muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos bien. Excelente. A mí me parece importante y algo que nos da la ley de autonomía es justamente este tema, ¿verdad? De la capacidad jurídica. Es decir, es justo la razón de ser de este grupo y nos orienta en la comprensión de que las personas con discapacidad pues mantienen su capacidad de actuar, digamos, frente al sistema jurídico, el sistema de administración de justicia, y en ese orden de cosas. Básicamente lo que nos quiere dar a entender la ley es que nosotros tenemos todos los derechos y tenemos la posibilidad de disfrutarlos, ¿verdad? Y de exigir que se nos cumplan en el marco de las diferentes instituciones, ¿verdad? Y del sector privado inclusive. Ahora bien, creo que es algo importante de destacar, y es que la ley de autonomía ya fue en algunos artículos absorbida por el Código de Familia, por ejemplo. Eso lo que significa es que las disposiciones que están en la ley de autonomía ahora forman parte integral del Código de Familia. Y eso, en términos finales, lo que significa es que tenemos un respaldo adicional jurídico que hace que pues, toda esta normativa ya esté involucrada en el sistema propiamente judicial. ¿Hacia dónde debemos avanzar ahora? Debemos, desde mi perspectiva, avanzar en reconocer esos vacíos en los cuales necesitamos seguir profundizando, y una vez que tengamos claros esos vacíos, pues proponer
las medidas que sean atinentes para abordarlos. Por ejemplo, si a través de un reglamento podemos hacer que haya mayores condiciones para que las personas con discapacidad ejerzan sus derechos, esa es una forma, ¿verdad? Entonces, nos podríamos dedicar a construir ese reglamento. O si lo que necesitamos es un nuevo proyecto de ley para constituir o desarrollar algunos aspectos que ahorita en la legislación actual no están siendo contemplados y que son necesarios, pues también podemos hacerlo. Lo importante acá entonces, y yo creo que eso es lo que nos va a apoyar mucho la presentación de Erika y Damaris, es encontrar esos vacíos en los cuales ahorita pues tenemos dificultades, ¿no? Como grupo para encontrar estos elementos que nos permiten hacer efectiva la capacidad jurídica, la capacidad de actuar, y por lo tanto podemos definir, una vez que tenemos claros cuáles son esos vacíos, cuáles son las rutas o cuáles son los caminos que podemos seguir para solventar esos vacíos que existen. Así que, bueno, sé. Muchas gracias, Alberto. Gracias a Y ustedes. finalmente, Wendy, sí, no sé si tengas la capacidad de abrir tu micrófono. Sí. Ya. Sí, ya te vemos. Hola, Wendy. ¿Cómo están? Buenos días a todos y a todas. Bueno, creo que ya la mayoría de las que pienso hacen falta también de la ley ya se han dado. Nosotros también estamos, bueno, tenemos ya otra perspectiva de esta ley porque estamos en plena ejecución de la misma. Entonces, reitero muchos de los puntos que se han dicho, al menos con referentes a la figura del asistente personal. Falta, ¿verdad? Más financiamiento, inyectarle más financiamiento a este proyecto, a este programa de autonomía, porque sí quedan muchas personas fuera del mismo. Ahorita solamente está programado para 100 personas a nivel país y sabemos que hay muchas más personas que requieren el servicio, ¿verdad? Entonces sí sabemos que hay que hacer algo a nivel legislativo. Ya Erika lo mencionó también, que sí representa como un peligro, ¿verdad? Hacer una reforma en estos momentos, que más bien nos pueden quitar lo poquito que hemos avanzado, porque sí creo que es importante reiterar eso también, de que al menos ya contamos con una ley, ¿verdad?, que respalda a las personas en situación de discapacidad a que tengan, ejerzan y gozan esa autonomía personal, pero sí pienso que debemos cambiar los requisitos, al menos que no sea de carácter selectivo, sino que sea de carácter universal, ¿verdad? Habría que ver cómo, porque sí pienso que hay personas que sí deben de estar disfrutando también y gozando de este derecho. Yo pienso que sí debería haber un copago, pero no abierto, ¿verdad? Habría que limitarlo a ciertas personas que ganan de cierta cantidad en adelante, donde ese copago no represente una restricción, tampoco una limitación al goce de su salario, ¿verdad? Pero que sí podría darse eventualmente. Habría que analizar un poquito más los pros y los contras, pero creo que si eventualmente se pudiera abrir, habría que analizarlo por lo menos, que si haya un debate al menos en ese sentido, porque estoy totalmente de acuerdo que un derecho debe dársele a todas las personas por igual, ¿verdad? En igual de condiciones, y que es un derecho ya reconocido en el artículo 19 de la Convención, como todos sabemos, un principio que ha sido reconocido como derecho. Y con respecto a la figura del artículo 12, ¿verdad? De la capacidad jurídica, coincido totalmente también con Mildred en que la figura nuestra quedó como muy ambigua, ¿verdad? Lo que aquí se conoce como salvaguardias, yo lo asociaba a apoyos y resulta que las salvaguardias no son apoyos, son medidas de protección, ¿verdad? Para proteger a los que no se den situaciones abusivas de las personas que fungan como apoyo. Y usted le pregunta a cualquier persona que conozca un poquito de la ley y relaciona, asocia salvaguardia a apoyos, ¿verdad? Y creo que estamos totalmente equivocados en ese sentido. Igual a el garante, ¿verdad? Que es un poco como también el sinónimo aquí de apoyo. Entonces creo que todo eso, esa figura respecto a poner en ejercicio lo que es la capacidad jurídica está muy ambigua acá. De las pocas personas que
que conocen esta figura, ¿verdad? Porque si hablamos del resto de la población, prácticamente no lo conocen, ¿verdad? En vía administrativa, en vía judicial, es preocupante. Claro. Ya lo dijo Mildred, ¿verdad? Lo que es el notarial, yo creo que eso es un gran vacío. Yo me atrevo a decir que eso ni siquiera se está contemplando acá y tampoco se está abriendo como el debate. Entonces, y creo que debería hacerse. Entonces, considero que sí es muy importante que, primero que todo, la ley de autonomía se dé a conocer, pero sobre todo nosotros, ¿verdad? La conozcamos también bien, ¿verdad? Porque también estoy segura que, bueno, si la ley casi no se conoce, el reglamento menos todavía, ¿verdad? Porque hay aspectos del reglamento, como por ejemplo que se habla o se menciona para las personas que tienen estado de la conciencia comprometida, que es cuando las personas están en coma, ¿verdad? Y muy pocas personas conocen eso. No menciona nada de las directivas anticipadas, al menos creo que no así tácitamente, me parece, ¿verdad? No, ahorita no lo recuerdo, sinceramente. Entonces creo que nosotros mismos tenemos que comenzar, como bien lo decía ella, a desglosar, a detallar, a conocer muy bien esa ley y luego ya hacer las alianzas que necesitemos hacer para darlo a conocer a las demás personas. Pero creo que sí necesita reformas. Gracias por definitivamente, eso, y Wendy. más adiciones, ¿verdad? Con respecto Gracias por sobre todo a eso. apoyo. Ujú. Gracias a todo el mundo por lo que compartió y entonces antes de pasar la palabra a Damaris y a Erika, solo quisiera como reflejar hacia el grupo como las cosas que han surgido. Por una parte, como una necesidad de conocimiento de la ley a dos niveles, uno a nivel interno de este grupo, de la ley y el reglamento, y otro a nivel externo, que por parte de las familias, que son algunas de las que oponen mayor resistencia a la ley, por parte de funcionarios, etcétera, y eso también claramente había surgido la vez pasada. Entonces es como hay dos estrategias, ¿no? Una hacia adentro, que es entender entre el grupo, entre el capítulo, como qué dice la ley, cuáles son algunos de los vacíos y cuáles son algunas de las cosas que habría que modificar, bien sea a través de... Y luego la pregunta de cuál es la mejor manera de modificarlas. Y esto que surgió también frente a esto, creo que lo mencionaba ayer, mira como Manuel, el tema de cómo surgen nuevas leyes que están desconociendo el contenido de la ley de autonomía y qué hacer ante eso. Entonces también eso creo que está un poco relacionado con el conocimiento mismo de la ley. Y por otra parte, identificar cuáles son los vacíos que tiene la ley y específicamente cuáles son las estrategias para llenar esos vacíos o superarlos como capítulo. Entonces, con eso no sé si hay algo que quieran añadir, entonces dejo que Erika y Damaris como que inicien la conversación y tal vez lo que habría que hacer es una primera actividad específica que sea revisar el contenido de la ley más en detalle para el capítulo como tal. Yo quisiera... Muchas gracias. No, voy a ser tal vez muy breve, nada más para pedirles un favor, porque aquí estamos Damaris y yo hablando desde hace rato y desde el principio, que nosotros tenemos acá como una, digamos, inicialmente hemos pensado que íbamos a hablar de capacidad jurídica, ¿verdad? Ese es como el objetivo y artículo 12. Porque si nos ponemos a hablar de todo lo que la ley hizo, porque la ley hasta tiene temas de ayudas técnicas que no tienen nada que ver con el tema de capacidad jurídica de artículo 12. Entonces, lo primero que quisiera preguntar al grupo es si en efecto estamos en esa línea, ¿verdad? Que era como la preocupación mayor, porque la mayor preocupación, por lo menos de los que iniciamos, era que no había una verdadera, digamos, representación de las personas que iban a ser usuarias de los beneficios o de los servicios que la ley otorgaba para el ejercicio de la capacidad jurídica, que era como la prioridad. Pero podemos entrarle a lo que ustedes quieran, solo que sí tenemos que tener claro hacia dónde vamos, ¿verdad? Porque acá hemos hablado mucho de asistencia personal que no estaba contemplado en el sentido de que de alguna manera es un poco más administrativo y se puede resolver más administrativamente, pero sí pensando mucho en el tema de los múltiples apoyos que deberían existir para poder que sean efectivamente salvaguardias para el ejercicio de la capacidad jurídica. Y esa parte, como les decía, eso es lo que primero que habría que delimitar. Punto número 1, creo que esa sería la primera pregunta que lanzaríamos abiertamente para que ustedes nos digan
¿Le entramos a capacidad jurídica, artículo 12, como inicialmente esto estaba planteado? ¿O hay algún interés mayor de que no sea así, sino que le entremos al resto de la ley? ¿Verdad? Porque ahí sí tendríamos que variar un poco la convocatoria que hicimos inicialmente, porque convocamos a personas que tuvieran vinculancia con capacidad jurídica, luego otras personas invitaron a otras, pero entendimos que todo se derivaba del entorno de capacidad jurídica. Pero sí, y yo creo que eso sigue, yo creo que eso sigue siendo cierto, Erika. Yo creo que parte de las preguntas, parte del conocimiento más sobre capacidad jurídica implica como hacer la diferenciación de qué es capacidad jurídica y qué no incluye capacidad jurídica dentro de la ley, o sea, parte con eso mismo. Sí, también tienes toda la razón, Andrea. Entonces, bueno, eso es por un lado, porque por otra parte, el tema de cuál es el objetivo del grupo va a tener que ver con qué es lo que queremos analizar. Pero al final el grupo puede ser para poder cambiar la normativa, el reglamento, buscar incidencia para mejorar, pero sí tenemos que dar como ese enfoque. Entonces, quizá, yo no sé, yo hablaba con Damaris de que tal vez podamos hacer como una apuesta en común de cómo entendemos la ley desde las personas que más la conocen un poco, ¿verdad? Y exponerle al resto toda como hacer un barrido conjunto de la ley y el reglamento para poder compartirnos. Hay algo pasó aquí que no sé qué fue. Erika, disculpe. Sí. Pregunta técnica. Sí, lo que estamos viendo es el artículo 12 del capítulo 3. No, estamos, o sea, es el artículo 12 de la Convención, que es el capítulo sobre igualdad jurídica para todas las personas. La igualdad jurídica en nuestro contexto contiene al menos 3 elementos, digamos, desde la perspectiva de nuestras bases de derecho, que están muy basadas en un tipo de derecho que divide la capacidad jurídica como en pedacitos. Una parte es la igualdad jurídica, que es el que nos reconozcan por existir, ¿verdad? Y que nos reconozcan derechos desde incluso antes de nacer para todos los efectos legales. Otra parte es la capacidad jurídica, que es el derecho de ser acreedores, o sea, recibir derechos y de poder saber que nos corresponden los derechos y que nos los respeten. Y el otro es la capacidad de actuar, que es como yo me obligo con otras personas en compraventas, en donaciones y en otro tipo de contratos. Esa es un poco capacidad jurídica desde la lógica de la legislación nacional y lo que la ley quiso decir, ¿verdad? La convención se refiere a esa capacidad jurídica amplia que tenemos todas las personas de autorrepresentarnos en el espacio jurídico y otras cosas y poder decidir sobre nuestros asuntos, sobre nuestros derechos, digamos, teniendo apoyos para hacerlo de manera segura. Básicamente es como un poco esa lógica de lo que dice el artículo 12 de la convención. Entonces, como les decía, la ley de autonomía es de la convención, yo pensé que era de la autonomía. Okay. No, de la convención. Y la ley de autonomía, gracias, como nosotros teníamos un sueño, dijo Martin Luther King, un sueño de que pudiéramos hacer autonomía en toda su dimensión y vida independiente, mezcló todo, ¿verdad? Porque de hecho, y esto es algo que yo les he contado, ¿por qué la ley quedó metido todo el tema de capacidad jurídica con la asistencia personal? Porque ahí Wendy, que estuvo presente desde el principio, y varias compañeras más, no me dejan mentir. Para nosotros el tema del apoyo para el ejercicio de la capacidad jurídica era un tema de apoyos en sede administrativa. Bueno, nunca nos quedó tuvo pegada una idea Erika. Judicial. Ay, perdón. Yo sí la escucho bien. Yo también. Ah, ok. Yo también estoy escuchando. Okay. Nunca tuvo una idea de que fuera judicializado. Era un servicio más del Instituto para la Promoción de la Autonomía Personal que nunca llegó a existir. Entonces, cuando usted agarra lo que queríamos más lo que pasó, quedó como quedó, ¿verdad? Pero sí estaban juntos porque eran servicios para poder ejercer, para tener apoyos, así como la asistencia personal es un apoyo para el desempeño de actividades básicas de la vida diaria. Para nosotros la capacidad jurídica también era un apoyo para la toma de decisiones. Así era como estaba inicialmente pensado. Pero como eso no sucedió, y más bien lo que estaban diciendo en la ley era que se quedara un poco la curatela y todo eso, la figura del garante es como un intento de salvaguardar el esfuerzo. Ok, déjenlo judicial, pero no dejen lo mismo. Entonces fue como una forma de decir, está bien, ya decidieron que va a vía judicial, entonces hagámoslo a través de una figura diferente, que tenga otra idea y que sea la persona garante. La persona garante se supone que es una salvaguardia para que usted no sea vulnerado en el ejercicio de sus derechos, ¿verdad? Por así, yo voy a ir a comprarme una casa, que no haya un abuso ni una desproporción ahí entre la gente que me está diciendo
cuánto vale o cuánto no, o que si yo voy a vender el carro, de repente no me diga todo el mundo, si el carro vale 200 colones y punto, y lo convencen y usted lo venda, o que la convencen de vender lo que no quiere, ¿verdad? Todos, para evitar todas esas abusos indebidos del entorno de la persona, se supone que el garante es una salvaguardia para protegerte de esos abusos que pueden darse inclusive en el contexto de la familia. Por eso la persona garante no necesariamente tiene que ser familiar, pero como todo salió como salió, hay como diferentes interpretaciones y los que menos lo entienden son los que lo tienen que aplicar, y ese es nuestro mayor reto. Cuando hablábamos con Andrea, Wendy, Rodrigo y yo de cuáles eran nuestras mayores preocupaciones, una era que el reglamento no contempló necesariamente toda la participación de las personas con discapacidad psicosocial e intelectual. Dos, que en la corte, o sea, en los tribunales de justicia, interpretan lo que se les ocurra y no ha habido un proceso articulado de formación, ¿verdad? Ha habido como mucha locura en el poder decir, sí, todos sabemos o no, ninguno sabe, no, eso es de la jurisdicción de familia, y no han podido organizar un proceso participativo para la capacitación. Y lo otro, finalmente, yo creo que es una de las graves situaciones que tenemos, es que alguien se inventó en el Poder Judicial un protocolo que no es obligatorio de acatar. O sea, es un protocolo que ni siquiera está normado. Alguien dijo, este es un protocolo, llegamos a estas 20 preguntas y hacen esas 20 preguntas que son las que se están trayendo al suelo la ley. Porque, por eso les digo, hay que hacer como un capítulo de una sesión, creo yo, de ir conociendo un poco hasta dónde hemos profundizado en lo que está pasando y por qué la ley se está aplicando tan mal en el tema de capacidad jurídica. Pero les adelanto nada más antes de llegar a ese escenario, que por ejemplo, está muy bien, el Poder Judicial decide que quien hace la valoración integral son las psicólogas, junto con las demás, para que la psicología y trabajo social orienten las mejores recomendaciones sobre qué apoyos en concreto puede requerir la persona de esta persona garante. O sea, en qué debería estar apoyando a esta persona a partir de las capacidades y de todo lo que la persona ya por sí sola y puede hacer sin necesidad de apoyos. Pero lo inventaron una lista de preguntas en las que le dicen, vean el nivel, ¿se puede casar o no se puede casar? ¿Puede tener hijos o no puede tener hijos? ¿Puede adoptar? O sea, las preguntas son lo peor que usted, o sea, es como decir, ¿pueden respetársele la convención a esta persona o no? ¿Verdad? Algo así de absurdo. Entonces, yo ni siquiera sabía que eso existía y cuando lo conocí básicamente casi me muero. Pero digamos que no, ni siquiera es obligatorio. Pero como los jueces no saben nada, aplican lo único que les den de guía. Y ellos saben que no es obligatorio la consulta, pero no tienen idea de qué preguntar a Medicatura Forense. Entonces agarraron esas 20 preguntas que yo me imagino, y eso lo voy a decir aquí abiertamente, y si dicen que yo dije no me quita, pero para mí fue el juez Mauricio Chacón el que se las inventó, ¿verdad? Y entonces, porque ha sido como tan difícil, o sea, el primero dice, sí, yo estoy totalmente de acuerdo, pero después ya no, digamos, pero en la vida real no está de acuerdo. Entonces yo no sé de dónde, pero hay como muchos elementos ahí. Entonces, para volver a nuestro origen, la discusión inicial era artículo 12. Si nosotros queremos entrar al resto de la normativa, habría que invitar a otra gente que tiene una participación trascendental en el tema de autonomía y otros temas que no necesariamente fueron convocadas, porque la convocatoria se hizo pensando en capacidad jurídica y artículo 12. Entonces, por eso la pregunta abierta es, ¿a qué vamos a entrarle? ¿Verdad? Porque originalmente esa fue la convocatoria. Y ahí lo dejo abierto para que el que quiera pueda intervenir. Le doy la palabra a Damaris. Gracias. Yo creo que también tenemos que tener claridad que, bueno, como esta ley de autonomía juntó precisamente estos dos artículos, de alguna manera, el que tiene que ver con capacidad jurídica y con asistencia personal, con la autonomía, creo que quedó como más fortalecido lo que tiene que ver con la asistencia personal, y eso es fácil de ver en la misma ley, ¿verdad? El capítulo es el que habla de igualdad jurídica y es pequeño. El 4 que habla del programa para la promoción de la autonomía personal se desarrolla mucho más. Y bueno, el 4 con las reformas y las derogatorias, que sí se trae abajo algunos artículos de las leyes que afectaban lo que tiene que ver con la capacidad jurídica, ¿verdad? Como sobre todo lo que tenía que ver con la curatela, la insania, etcétera. Pero entonces, para no tocar la ley, para no proponer nada de esto que nos pueda salir peor la broma, es importante, yo creo que, bueno, sí, por un lado definitivamente la conozcamos, pero también conozcamos el reglamento y veamos cómo podemos, como bien decía Erika,
fortalecer las acciones, ¿verdad? La forma en que se va a hacer valer la ley, qué sé yo, una cosa como esta, por ejemplo, es que todo el tiempo nos viene pasando, ¿verdad? Que cuando no es que un diputado propone una reforma integral a un montón de leyes, como nos acaba de pasar, ¿verdad? Que todavía estamos sobre eso. Es un protocolo como este que bueno, que no es obligatorio, pero que igual se está utilizando y que es anti todo, ¿verdad? Antiderechos. Entonces, realmente tenemos que ser nosotras, las personas con discapacidad, quienes estemos muy claras, no solo de qué es lo que hay, sino qué es lo que no se debe permitir, lo que no debe haber, cuáles son esos vacíos, como bien decía Alberto, que me parece que es fundamental, y también cómo poderla defender, ¿verdad? Cómo podernos capear los tiros de la gente que está proponiendo cosas, desde nuevas leyes hasta reglamentos y protocolos y malas prácticas, ¿verdad? Que nos traigan abajo lo que tanto nos ha costado y nos está costando, porque realmente esto no está consolidado, ¿verdad? Yo creo que aquí también es importante ver lo que está haciendo los demás países, ¿verdad? Para podernos también empapar de esas buenas prácticas, qué sé yo, cómo es que se concibió en Costa Rica la figura del garante, cómo se puede fortalecer esta figura, y también cómo se puede desde la experiencia en otros países, sobre todo de Latinoamérica, cómo esto se podría como fortificar, ¿verdad? Esta figura. A mí me parece que va como desde ahí. Y hay otra cosa que también yo creo que es fundamental en esta ley, y es que se pensó en esta figura del garante para las personas con discapacidad cognitiva y psicosocial, pero la realidad nuestra es que por las privaciones sociales, muchas personas con discapacidad no tenemos la posibilidad de esa toma de decisiones responsable. Bueno, muchas personas adultas sin necesidad de discapacidad tampoco lo tienen, pero me refiero a alguna gente que ha estado con muchas privaciones, sobre todo quienes han estado institucionalizados o en una burbuja familiar en donde todo te lo deciden, que de pronto podrían requerir esta figura, ¿verdad? O el apoyo de un garante a la hora de tomar decisiones importantes para su vida, como la venta o la compra de bienes, o decisiones de tipo jurídico, médico, incluso de la salud. Y lo decimos desde la propia experiencia, ¿verdad? Desde la experiencia de compañeras y compañeros, que después dicen, miren, yo me casé y yo no sabía lo que estaba haciendo, o cuando mamá murió fue cuando supe que yo podía tener un color favorito. O sea, desde cosas de ese tipo, y que no son personas con discapacidades cognitivas, ¿verdad? O psicosociales, que uno podría decir que requieran del garante de la capacidad jurídica. No sé, me parece que por ahí también son elementos que hay que considerar. Bien, ya llevamos un poquito más de 1 hora, entonces les propongo que tomemos un pequeño receso de 5 minutos y volvemos, y veo a Mildred, a Manuel y a Jeremy y a Nidia con la mano alzada, entonces apenas volvamos les damos la palabra para que tengamos un espacio como de pausa mientras seguimos con la discusión. Pregunta de Erika. Yo diría que deberíamos de enfocarnos en lo que dice el artículo 12 de la Convención e irlo estudiando con esas, digamos, con esas 5 claves que nos da el artículo, paso por paso, la igualdad de la personalidad jurídica, o sea, párrafo por párrafo, igual personalidad jurídica, igual capacidad jurídica, los apoyos, la salvaguardia, el derecho a heredar, contratar y ser propietario.
y digamos estudiarlo y compararlo también con la ley de autonomía personal, ver también la observación general número 1, saber qué posturas de interpretación existen del artículo 12 a nivel nacional, y eso lo podríamos ver también, y podríamos estudiar la consulta que hizo el Tribunal de Familia a la Sala Constitucional, creo que fue en el 2020, sí, creo que fue la del año pasado, la más reciente. Es importante también que las familias sepan qué se entiende por sustitución en la toma de decisiones. O sea, son bastantes temas, y por eso no podemos abarcar el artículo 19, que yo pienso que es que la ley de autonomía no hace esa diferencia. ¿Qué es lo del artículo 12 y qué es lo del artículo 19 de la convención? Entonces, yo apelaría porque nos enfoquemos en el artículo 12 de la convención, porque si no se nos va a hacer como diría Amaris, un despelote. No, completamente. Y también digamos que la razón de ser como de este esfuerzo regional de la red latinoamericana es justamente poder ofrecer elementos para esa discusión que está ocurriendo en diferentes países en este momento, y en donde también estamos enfrentando un montón de problemas con la implementación en los países en que hemos logrado cambiar, digamos, la normativa, y que de todas maneras tampoco en la implementación estamos logrando todo lo que queremos. Digamos, eso no es solo una situación explícita de Costa Rica. Iñaki también puede contar muchas de las cosas que han pasado en Argentina en la implementación, y justamente como que esto es parte de la discusión, pero claramente enfocada al contexto específico que cada persona tiene. Entonces, quisiera pasar la palabra a Manuel y a Jeremy frente a esto. Ok. Sí, sí nos escuchan, sí, ¿verdad? Y damas, ahora sí no veo a Erika, creo que se cayó. Erika está teniendo problemas con la conexión también. Entonces, si quieres pasarle el número, espérate, sí, voy a pasártelo. Ya. Acá está este número para que llame. Ay, Dios mío. Perdón, copié un mensaje que no era. Acá ya copio en el último teléfono para llamar. Desde Costa Rica, y el código y la clave 1, 2, 3, 4. Listo. Listo. Entonces, si a ella le queda más fácil llamar a ese número. Listo. Manuel y Jeremy. Sí, bueno, yo pienso que en realidad todas las cosas que se han planteado aquí son importantes, todo lo que se ha hablado, la verdad es que todo urge, pero sí me parece, digámosle, que no necesariamente es que se enfoque permanentemente en el artículo 12, pero que en este momento sí, como irle poniendo pasos, ¿verdad? Puntos. Y obviamente que las partes del artículo 12, pues obviamente es muy amplia y todo, pero sí, quizás mejor como darle un inicio y un final, enfocarnos por ahora en esta parte, ¿verdad? Y después ir viendo el resto. Y la verdad es que, digamos, es un tema que en realidad necesita muchísima atención, porque es algo que está y que está así muy escueto, necesitas que se especifique, que se trabaje, y creo que es algo muy importante. La capacidad jurídica es algo que se violenta todos los días en hospitales psiquiátricos y demás, ¿verdad? Entonces, sí me parece un enfoque vital, importantísimo para abordar en estos primeros meses y ese primer tiempo. Y es que, bueno, digámosle, como decía Erika la vez pasada en una reunión anterior, ella estaba diciendo que ahorita sería bueno que nos enfoquemos ahí, porque también el gobierno pronto va a hacer cambio y todo eso. Entonces este es como el momento
hay que aprovechar para hacer ese tipo de esfuerzos. Entonces sí, me parece que como el tiempo apremia es lo mejor, que nos enfoquemos en esta parte del artículo 12. Y, Bien, y dice que Francine se disculpa porque tiene que retirarse por motivos de salud. Gracias, Wendy. Jeremy también quiere comentar algo. Sí, adelante, Jeremy. ok, gracias. Pues bueno, yo me sujeto mucho a todo lo del diálogo, por supuesto, ¿verdad? Hay que buscar ideas de canalizar las cosas y buscar cómo de interactuar e interponer e interpelar cosas, ¿verdad? Que es tan importante. Es un trabajo que nos consta, que consta de mucho diálogo y de mucha tendencia a buscar soluciones, y eso es importante, ¿verdad? Yo en este momento, mientras estábamos en receso, yo escribí algo que siempre me encanta hacerlo y quiero agregarlo ahorita a lo que está pasando. Entonces, si me lo permiten, lo quiero decir en este momento. Es chiquito, pero dice así, digamos. La idea de fomentar leyes es importante. Sin embargo, en el caso de la gradualidad ante su aplicación, suele ser densa. Por esa causa, deberíamos de conservar la idea erguida del pronunciamiento constante ante las murallas existentes o limitantes o de contraposición que suelen intermediar. La capacidad jurídica es y debería ser un símbolo más de nuestra idiosincrasia nacional, como la misma anticipación de consentimientos de nuestros derechos humanos ante la apatía constante de la sociedad. El capítulo 12 de la Convención le da consentimiento total y fundamental como preponderante a la función de derechos humanos ante las anomalías de un sistema hermético y decidente en sus comportamientos de gobernabilidad que paraliza la visión social de las y los ciudadanos. Yo extiendo esa forma en lo personal de escribir las cosas porque, bueno, primero me encanta escribir y cuando lo hago suelo hacerlo de una forma crítica, pero al mismo vez como un poco más transparente en el sentido de buscar una solución a lo que se está hablando, ¿no? De hecho que es importante siempre ver los dos polos de las situaciones, ¿verdad? Esa forma de ver las cosas con anticipación y tener perspectiva ante ellas es muy importante. Entonces, bueno, eso es lo que quería compartirles ahorita. Muchas gracias, Jeremy. Nidia y luego Iñaki. Bueno, yo quería pedir mis disculpas porque estaba como un poco desubicada, pero ya que estoy ubicada, me parece muy bien que veamos este artículo, ya que en el plano de educación siento que eso ayudaría mucho a los estudiantes o a los chicos con discapacidad a tener ellos voz y voto, porque no tienen voz y voto, ¿verdad? En el sentido de que hay docentes, lamentablemente, que recomiendan que esterilicen a las chicas para prevenir abusos, para prevenir, ¿verdad? Y entonces, como los padres tienen la tutela o son ya no dije nada. Ya es, ay, ¿cómo es la palabra? Vanguardias, ya. Son las guardias, los guardias Son, de las son las personas. guardias, gracias. Son las guardias de los menores o de las menores, porque también en los hombres les dan un medicamento también. Entonces eso los recomienda los docentes, los médicos, los psicólogos, ¿verdad? Entonces los padres de familia, como que tienen la tutela de ellos, hacen eso.
Y el problema es que cuando ya ellos sean grandes y quieren tener familia, a pesar de todo, ¿verdad? Contra las decisiones de sus padres, y se preguntarán por qué no pueden tener hijos, o por qué no pueden tener relaciones, o por qué, ¿verdad? Entonces, este artículo de esta ley ayudaría mucho esa parte también, ¿verdad? Porque además de que si esterilizan a las personas o adolescentes con discapacidad, también no vamos a detectar los abusos. Se ocultan mal los abusos, ¿verdad? Entonces, quería como agregar como esa parte de que ya como que estoy un poquito más ubicada, te pido mil disculpas, pero ya. No, para nada, Nidia. Ya. Lo que dices es muy importante porque muchas veces el concepto de capacidad jurídica es súper abstracto para explicar y, por ejemplo, una de las cosas que se hizo en Colombia fue justamente hablar de esterilización como una forma de hablar de por qué el derecho a la capacidad jurídica era importante. Entonces, claramente también ese es un importante punto. Iña. Sí, gracias, André. Bueno, estuve escuchando atentamente la situación costarricense que relatan y les quería decir principalmente que más allá de las complejidades que haya tenido el proceso de la ley de ustedes, sepan que muchas de las cosas que relataron, y creo que André lo mencionó también, son comunes a nuestros países. Y hubo países con procesos mucho más interesantes, como, digo, interesante en el sentido participativo, como Perú y Colombia, y están teniendo los problemas similares. Digo, enumero algunas cuestiones que ustedes dijeron que son comunes a nuestros países, Argentina también. El tema del fraude de etiquetas, es decir, que lo que hacían antes lo siguen haciendo, pero le cambian el nombre nada más, como si agarramos un frasco, digamos, con el mismo contenido y le sacamos la etiqueta y le ponemos otro nombre. Eso sigue ocurriendo, digamos, llamar apoyos a las viejas curatelas o, bueno, en el caso de ustedes, garantes, a las viejas figuras, es cambiar el nombre para que no cambie nada. Eso es constante en nuestros países. También lo que mencionaban recién de la diferencia conceptual entre las asistencias personales del artículo 19 y los apoyos del artículo 12, esa confusión que suele haber entre el conjunto de apoyos que hay en la Convención y cuáles son específicamente de capacidad jurídica y cuáles son de otros temas. Eso es un tema transversal a toda nuestra tarea latinoamericana, diría yo. Y también la cuestión de la efectividad, ¿no? de lo normativo, de las leyes, ¿no? Cuánto, creo que esto Manuel y Jeremy lo mencionaron, ¿no? Cómo la ley es insuficiente para generar un cambio social y cómo nos demanda respuestas creativas. Estas tres cosas me las anoté porque me parecen que reflejan problemas que tenemos en muchos países. Digo para que tampoco se preocupen demasiado por las particularidades de la ley de ustedes, porque es un problema generalizado, que cambiar de paradigma demanda mucho esfuerzo. Y coincido con una opinión que había surgido de no ponerse esto es una opinión mía, ¿no? Pero de no quizás ponerse a reformar una ley muy reciente por lo que eso puede generar de retrocesos. Yo quizás me concentraría en su aplicación, en su reglamentación, en generar sentidos en torno a la interpretación que ustedes quieran darle a esa ley. Ahí me parece que hay dos líneas bastante nítidas para seguir trabajando en el contexto de ustedes bueno, que ya se mencionaron, ¿no? Que es la claridad en torno al contenido de la ley, a los conceptos, al camino a seguir, y por otro lado la difusión, ¿no? Que se conozca esta ley, que
nada, que esté en boca de todos y que pueda ser utilizada, ¿no? en los tribunales, por el Estado. Y creo que en estas dos líneas, en la línea de construir documentos, jornadas o lo que sea, y en la difusión, también ahí, bueno, este capítulo y la red puede colaborar en el sentido de avanzar con esos dos objetivos, ¿no? Muchas gracias por eso. Erika, si quieres. Y creo que ya como en los minutos que nos quedan sería bueno como pensar, ok, entonces hay como una necesidad de conocimiento interno, entonces la invitación sería que programemos la siguiente reunión para que el contenido específico sea como esto que sugirió también Mildred de mirar el contenido del artículo 12 en línea con la ley costarricense como para ese proceso de educación interna del grupo. Y también, bueno, yo quería señalar esto, más bien decir que en efecto lo que han recogido me parece extraordinario como insumo para la base del trabajo, y que lo que plantean las compañeras y compañeros creo que es una necesidad que quizá todos hemos percibido, pero no lo habíamos materializado, que es saber cuánto en realidad conocemos todos y todas de lo que tenemos y qué tanto y cómo estamos entendiendo el artículo 12, porque yo creo que solo ahí ya hay diferencia, digamos, de cómo yo lo pueda interpretar desde mi información, desde mi realidad y mi circunstancia, cómo lo están interpretando otras personas, y hay que encontrar yo creo que no es que tengamos obligatoriamente que estar 100% de acuerdo en qué entendemos, pero sí tener como una interpretación que nos permita construir colectivamente en torno a lo que juntos podemos definir que es la interpretación que queremos dar. Entonces yo sí creo que es vital además que el bendito reglamento se conozca, porque el reglamento, nosotros acá teníamos, yo lo dije la vez pasada, creo, había una educadora que se hizo famosa en las radios en los años allá 30, 50, por todas esas épocas, ¿verdad? Esos 20 años, que era la tía Pochita. Y yo digo que la tía Pochita explicaba en detalle lo que la escuela no lograba explicar. Y la gente se educaba con la tía Pochita. Entonces yo creo que el reglamento es la tía Pochita de la ley, o quiso ser, pero al final puede ser que no haya quedado tan claro para todas las personas y para toda la gente. A mí me preocupa en particular que la gente tenga suficiente conocimiento para apropiarse y exigir desde su realidad el cumplimiento de la ley, del reglamento y del artículo 12, pero sabiendo que estamos exigiendo, porque yo he tenido también circunstancias de activistas que exigen, por ejemplo, que el juez le nombre un asistente personal, y yo, eso no es judicial, pero está que la persona lo pide tal cual, ¿verdad? Dice, quiero que me nombre un asistente personal, y la jueza le resuelve, le designa un asistente personal a su mamá, ¿verdad? Entonces era como todo raro, porque al final la señora quedó de asistente personal y nadie le pudo pagar el subsidio porque no calificaban. Entonces no tiene ningún sentido lo que estamos haciendo, pese a que todos queremos avanzar en esta materia. Entonces yo quisiera ofrecer, si lo tienen a bien, que incluyamos una sesión de trabajo para conocer la ley y el reglamento en el orden. Primero démosle a la ley de manera general, luego veamos el detalle de capacidad jurídica y luego veamos el reglamento. Puede ser que una sesión de 2 horas sea insuficiente, por supuesto, y nosotros podríamos planear más que una sesión, dos sesiones exactamente para poder conocer las dos cosas. Y una vez que tengamos esto, ahora sí, juntos encontremos los vacíos que hay y hacia dónde queremos ir, qué no queremos que esté en ese reglamento, qué sí nos gustaría que esté, qué sobra decir, y después hacer alguna acción de incidencia, que también lo veo potable en este momento por quienes están a cargo de la Comisión de Acceso a la Justicia para personas con discapacidad del Poder Judicial, de poder llevarlo para que se cambie el protocolo que el Poder Judicial tiene, que es lo más grave porque se aplica hoy, mañana, pasado mañana, y no paren de aplicar el protocolo. Y cada protocolo que se aplica de manera incorrecta es una persona que le aplican básicamente una restricción a la capacidad jurídica todos los días. Y entonces, digamos, por eso le digo que para toda la perspectiva puede ser distinta. A mí eso me tiene en modo shock. Yo quisiera que eso sea lo primero que resolvamos, pero me voy a sumar a lo que todas estamos trabajando y poder hacerlo en el orden que corresponda, ¿verdad? Al ritmo que todos tenemos que tener para que la cosa fluya de manera correcta. Bien, Erika. Entonces, no sé si les parece que aprovechemos este tiempo para definir unas fechas
Con eso yo puedo organizarles el tema del link y que ustedes me digan como qué requerimientos de accesibilidad tienen para el espacio en línea y los podemos organizar desde la red. Entonces, si ustedes me dicen como, yo no sé si valga la pena que de pronto las 2 sesiones ocurran en el siguiente mes, con eso no haya que esperar como hasta el siguiente mes para la segunda sesión, sino que ocurran como de aquí a un mes que ocurran las 2 sesiones, pero eso sí dependería un poco como de la disponibilidad que tengan ustedes. No sé si, por ejemplo, se podría 24 de agosto, no sé qué tanto 24 de pueden, agosto. que Sí, a la hora igual- que ustedes digan, igual Iñaki y yo, si por alguna razón no podemos estar, les dejamos todo listo para más bien no Yo sé si podría pueden, perfectamente. si lo pueden, podríamos, no sé, Damaris, Mildred, Manu, Nidia, a esta todos, misma hora. me parece muy bien, a las 9 de Costa Rica. Sí, yo ese día no puedo, tengo a las 10 un programa de radio, ¿Y tenés un que ir compromiso previo. o es por aquí, por virtual? No es por aquí, pero es virtual. Pero igual tengo que estar con la gente del PROIN que me había Ok. comprometido. ¿Y el día siguiente, miércoles 25? Sí, el día siguiente yo sí puedo. Déjeme A ver. esta misma hora, ¿verdad? Sí, tal vez si lo ponen a... Sí, Erika, aunque estamos proponiendo 25 para la fecha con Paula. Ok, no, entonces es que tenemos demasiadas vainas encima. Es que te cuento, Andrea y Iñaki, que tenemos Costa Rica hizo una encuesta nacional sobre discapacidad en 2018 y le hemos pedido apoyo al Fondo de Poblaciones para que nos ayudaran a entender mejor los resultados en relación con el tema de violencia contra las mujeres y derechos sexuales y reproductivos. Entonces, el Fondo de Poblaciones hizo una consultoría en la que trabajó un proceso con grupos focales de mujeres de distintas regiones, de mujeres con discapacidad, de distintas regiones del país, y nos va a entregar como el resultado de la valoración de estas variables estadísticas con lo que lograron recabar de los grupos focales con los que trabajaron. Para nosotras como Alianza Latinoamericana de Mujeres con Discapacidad, digamos, versión Costa Rica, es como la forma de poder hacer incidencia en las autoridades de salud y otras para poder abordar la temática. Ya de hecho hemos empezado a hacer acercamientos con el ente rector en materia de derechos de las mujeres y esto, pero la idea es que esto nos dé una plataforma de acción más amplia. Buenísimo. Y también Además, queremos que a futuro... Claro, y queríamos nosotros a futuro que digamos, de hecho creo que la presentación vamos a invitar a las compañeras que tenemos, nosotros tenemos compañeras que participan de Alamut en Colombia, en Uruguay, en Ecuador, en México, en El Salvador. Entonces queríamos como que también ellas participen para que un poco vean la experiencia y que de paso si podemos hacer ayuda para que el Fondo de Poblaciones les ayude en sus contextos nacionales para hacer alguna iniciativa similar, pues nosotros prestar lo que, digamos, esta experiencia si sirve de algo para que las demás también puedan hacerlo y usar lo que sea. Entonces más bien tal rato y les podemos invitar. Yo había pensado que podemos pasar la invitación en el grupo absolutamente. de mujeres para verlas eso que es, puedan conectarse. Para eso es. Entonces ese 25, sí, como genial. dice Ama, es una de las fechas que estaríamos ocupando, entonces tampoco podríamos. Y si la dejamos el 24, pero a las 8, muy tempranísimo. ¿Podría ser 26? Es que yo 26 tengo la adorable junta directiva del ente rector de todos y todas ustedes, que esa es la cosa más terrible que le puede pasar a uno en la vida, pero tengo junta directiva del CONAVDIS. ¿Y 27? Viernes 27, bien. Yo presumo. A mí me parece bien, en realidad, digámosle, cualquiera de esos días, incluso el 27 o el 23, cualquiera de esos días, el 24 creo que sí, ahí no se podría, pero 27, 23 me parece Wendy bien. dice que no puede el 27. ¿El 23 pueden ustedes? No, ¿Lunes 23? 23. 23, yo. Damaris dice que sí. Yo podría como hasta las 10. 23 sí puedo. A partir de las 10, Erika, decís. No, Antes. de 8 a 10, de 9 a 10, de lo que definan de entrada, porque es... Ok. Ese día es que trabajo, la reunión con mi equipo de trabajo, que los convoco todos los lunes para programar la semana. No sé si quieren entonces de 8 a 10 el 23. Perfecto.
mañanero. un Ok, poco, perfecto. Sé que habían dicho que no tan temprano, pero No, no, ok, no. 8:30. 8:30 para tirarle. 8:30, No, 10. no, a las 8, 8 porque si Está no, mientras 8:30 y arrancamos, Está bien. 8 está bien. Y entonces Vale. estaríamos trabajando un poco con la ley y el reglamento para ir avanzando en los conocimientos, para que preparemos tal vez. Y los conceptos de capacidad jurídica. Ah, ok. Sí. Ahí, sí. Y hay, bueno, sí. Yo puedo, si ustedes quieren traer algo y compartir como un poco como conceptos, un poco de lo que está. Sí, en la creo que nota. ustedes liderarían esa sesión, ¿no? Erika, tú la lideras, nosotros la dejamos programada y ustedes. Sí, quizá podríamos ir viendo un poco cómo lo entendemos y qué está en la normativa nacional, porque cada país tiene su propio concepto de capacidad jurídica y de actuar o capacidad de obrar, como le digan en otros países, es diferente en cada país. Entonces, quizá un poco traer los conceptos nacionales y verlos, confrontarlos con la convención. Y está bien, ahí lo planeamos Perfecto. con todas. Tal vez entre Wendy, Damaris, Mildred y yo podemos preparar. Entonces quedó el 23 a las 8. Sí, Pi. Sí. Ok. Sí, yo creo que ahí nos pueden apoyar mucho Wen y Mildred con la experiencia y el conocimiento que ellas tienen reciente. Ahí nos también. programamos las 4 y Sí. tenemos una sesión previa para construir esto. Perfecto. Sí, sí. Pura vida. Bueno, Entonces, muy bien. esa sería la primera fecha. ¿Y ese día fijamos la que sigue o la fijamos de una vez? Yo sugeriría que de una vez la programen. Sí, eso iba a decir yo. ¿Qué les parece el 7 de septiembre? Martes 7 de septiembre. A ver, entonces. Perdón, yo me tengo que retirar por un compromiso. Los saludo y la saludo y Gracias. sigan con André. Gracias, Iñaki, por el apoyo siempre. Gracias. No, Gracias. Listo. Entonces. El 7. Creo que el 7 está bien por acá. 7, entonces ese día sí un poco más tarde, hasta a las 9. A las 9. Sí, 9. porfa. Listo. 9 hora Costa Rica. 9 a 11. Muy bien. Ok, entonces queda el 23 a las 8. Sí, ya les envié invitación por calendario. Y el 23 7 a las 9. Correcto, Nidia, así. Ok, Así es, gracias. exacto. Muchas gracias, Andrea, Iñaki. Muchas No, gracias, con muchísimo Andrea. gusto y muchísimas Sí. gracias por todo lo compartido del día de hoy. Creo que ya se van delimitando varios de los temas a trabajar como capítulo y pues que también, como dijo Iñaki, vemos muy en común con otros países y justamente eso es lo que nos gustaría potenciar. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, André. Gracias, Que buen estén día. muy bien. Hasta luego, Chao. gracias. Gracias.